La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos por su intercesión que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga.
Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones lo aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes y entonces se alegrará su corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las características más importantes que el Evangelio contiene es la esperanza que suscita alegría. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y por lógica se suscitan sentimientos de esperanza, de regocijo, de júbilo, de alegría. Cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel, este pueblo
renace en la esperanza, en el gozo, en la alegría. Cuando Jesús se manifiesta a los hombres, especialmente a aquellos que padecían una mayor necesidad, alguna enfermedad, la pobreza, alguna situación de liberación necesaria, la ignorancia misma de la palabra de Dios, se suscita en su corazón alegría, esperanza. Por eso la palabra de Dios contiene justamente esa alegría que el cristiano necesita, pero que el Espíritu Santo viene a poner en obra. El pueblo de Dios había escuchado ya la palabra de Jesús. Los discípulos mismos habían escuchado ya la palabra de Jesús. Sin embargo, faltaba ese ingrediente importante que era la alegría. Alegría que da la esperanza y la confianza de que esa palabra verdaderamente se llevará a cabo, verdaderamente esa promesa se cumplirá. Escuchamos en los relatos post-resurrección, en los primeros días de la Pascua, cómo los discípulos confundidos, algunos de ellos dudaban. Voy al ejemplo de los discípulos de Emaús. Caminaban de Jerusalén a Emaús tristes, desconsolados, desganados, desesperanzados. ¿Por qué? Porque aún dudaban que la palabra de Jesús verdaderamente se estuviera cumpliendo. Él dijo que había de resucitar. Y ciertamente algunas mujeres de nuestro grupo dicen que lo han visto. Pero como nosotros no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, pues entonces viene el desánimo. Un detalle muy importante en el tema de la fe, en el tema de la confianza en Dios, es cuánto trabajo nos cuesta creer en el testimonio de otros. Siempre queremos mirar, escuchar, tener conforme yo confío, conforme yo creo que así debe ser. Conforme yo pienso en mi criterio muy humano y muy personal, que Dios se tiene que manifestar. Y cuando Dios sorprende al pueblo, cuando Dios sorprende al hombre, incluso manifestándose de una forma tan extraordinaria que el hombre ni siquiera se imagina, entonces se suscita la fe. Pero qué difícil es suscitar esa fe solo con la escucha de la palabra, solo confiando en que esa palabra se llevará a cabo, tendrá efecto. Hoy escuchamos cómo los discípulos se confunden, entran en duda cuando escuchan hablar a Jesús de ese poco. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y dice el Evangelio a detalle que los discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir ese poco? Dentro de poco ya no me verán y dentro de poco me volverán a ver. Es decir, ¿qué sentido tiene dejar de ver a Jesús y después volver a ver? ¿Qué sentido tiene que se tenga que ir? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que va a hacer? Y sobre todo, ¿por qué va a regresar? ¿Cómo va a regresar? ¿Qué sentido tiene que se vaya si aquí estamos muy cómodos? Si tenemos quien nos explique la palabra, si nos da hambre, tenemos quien nos multiplique los panes. Si tenemos miedo, si nos estamos hundiendo en la tormenta, tenemos quien nos salve. Si necesitamos escuchar la palabra de Dios, tenemos quien nos la predique y además quien nos las explique. ¿Qué era lo que los discípulos los tenía en confusión? Su comodidad. Ya se habían acomodado a la vida y obra de Jesús. Necesitamos que alguien sane a un enfermo, ahí está Jesús. Necesitamos que alguien libere a un endemoniado, ahí está Jesús. Y el grueso de la población
ya se había acostumbrado a la presencia de Jesús. Ahora que estudiaba un poco esta parte del Evangelio, me venía a la mente el tiempo en que en aquella normalidad que vivíamos, las puertas de la iglesia estaban abiertas y podíamos ir, podíamos venir, podíamos estar. Y cómo nos fuimos acostumbrando muchos de nosotros a la presencia de Dios, al grado de ya no valorar esa presencia, al grado, y lo pongo en sentido muy práctico, de ni siquiera ya valorar su presencia a través de la Eucaristía. No nos preparamos para la Eucaristía, simplemente era la hora y participábamos. Simplemente los ritos dentro de la celebración eucarística los dejábamos pasar sin darle verdaderamente el sentido. Ritos iniciales, el acto penitencial, la escucha de la palabra de Dios, la profesión de la fe, la presentación de los dones, la consagración, en fin, tanta riqueza que fuimos acostumbrándonos a ella, y que de pronto cuando nos la quitan, cuando nos quitan esa presencia en la iglesia, esa presencia en los sacramentos, nos confundimos. Algunos de nosotros en ese espíritu rebelde hasta reclamamos: ¿por qué no cierran las iglesias si son las que deberían de estar abiertas? ¿Por qué nos quitan la misa si es cuando más tendríamos que estar ahí? No, es que simplemente tenemos que estar cuando tenemos que estar y cuando es la voluntad de Dios. Y hacer lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos y cuando nosotros lo queremos. Es difícil comprender esta situación cuando queremos mirar las cosas solamente bajo nuestros criterios y no los de Jesús. Los discípulos estaban muy cómodos. Es más, no tenían como tal una misión. Es hasta Dios mediante el próximo domingo que escucharemos que el Señor, antes de subir a los cielos, los envía: vayan por todo el mundo, vayan y anuncien, vayan y enseñen, vayan y hagan nuevos discípulos. Pero ahorita estaban muy cómodos, por eso no entendían las palabras de Jesús. Y cuando estamos muy cómodos, nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo poder entender las palabras de Jesús, poder comprender lo que el Señor quiere de nosotros. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y entonces esta situación que estamos viviendo, escuchamos esa luz esperanzadora: ya pronto se levantará el confinamiento, ya pronto se abrirán las puertas. Y nos preocupa constantemente: ¿cuándo va a ser eso? Cuando he llegado a platicar con algunas personas, están al pendiente: Padre, ¿ya les dijeron cuándo van a abrir? ¿No les han dicho cuándo vamos a ir a la iglesia? Lo importante no es cuándo, lo importante es cómo vamos a regresar. Porque si vamos a regresar pensando lo mismo, haciendo lo mismo, no sirve de nada. Porque si vamos a regresar con las mismas acciones, no sirve de nada. Porque si vamos a regresar desesperados, queriéndole agradecer a Dios por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que dio, por lo que no dio, pero a los 2 meses se nos va a pasar la efusión, no sirve de nada. Si vamos a volver a llegar a la Eucaristía 2 minutos antes corriendo, no sirve de nada.
Si vamos a volver a llegar a la Eucaristía sin prepararnos, sin poner atención, si vamos a venir a dormirnos, no sirve de nada. Si vamos a venir a no escuchar la palabra de Dios y mucho menos ponerla en práctica, no sirve de nada. Y qué difícil es entender verdaderamente este apartado del Evangelio. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Quiénes hemos dejado de ver a Dios? Los que no confiamos, los que no tenemos una fe firme, y que esta situación de pandemia verdaderamente nos ha desenmascarado nuestras intenciones. ¿Quiénes volveremos a ver el rostro de Dios? Los que realmente esperamos y creemos. Los que solamente lo hemos hecho en apariencia, no lo miraremos. Ni aunque se hubieran cerrado las puertas y nosotros siguiéramos viniendo, presenciando la Eucaristía, no lo miraremos. Estamos en estos últimos días de la Pascua. Estamos en preparación para contemplar aquel misterio tan hermoso de la efusión del Espíritu Santo. Pero qué importante sería esta mañana valorar esa presencia de Jesús. Tal vez muchos de nosotros estemos en este momento de duda. Tal vez muchos de nosotros estemos en este momento de desesperación. Me llamaba la atención, tal vez muchos de ustedes lo habrán visto en la televisión, en las noticias. Ayer por la noche se veía esta desesperación que hay en los habitantes de Estados Unidos cuando les abrieron las puertas de los comercios, peleándose a golpes por un producto. ¿De qué sirvió toda esta experiencia? ¿De qué sirvió entonces todo este momento de reflexión? Si lo primero que estamos haciendo es pelear, es discutir, es golpear, es volver al egoísmo, a la soberbia, al solipsismo de decir solo lo que yo digo está bien, yo tengo la verdad, los demás están mal. A pelearse por una botella de refresco. Y si estas palabras, y si esta situación no ha cambiado nuestros sentimientos y nuestro corazón, tal vez está mal que yo lo diga, pero entonces ya nada se puede hacer. Y no porque Dios no pueda hacer nada, Él es todopoderoso. Y no porque su palabra no tenga efecto. Al decir ya nada se puede hacer, es porque hemos endurecido completamente el corazón. Es porque ya no aguarda esperanza. Es porque ese corazón ya no tiene vida. Y de verdad, este confinamiento y especialmente este momento específico que estamos viviendo, después de ya más de 2 meses, después de todas las situaciones de enfermedad, de muerte, que ya no son lejanas, hoy son muy cercanas a nosotros. Después de esta necesidad que estamos viviendo, que todavía sigamos teniendo los mismos criterios, no es sino el reflejo de que nuestro corazón está completamente cerrado, de que nuestro corazón está completamente muerto. Y un muerto solamente despide mal olor, mala apariencia, podredumbre. Bastaría que nos escucháramos a nosotros mismos,
Si nuestras palabras son de egoísmo, de soberbia, de enojo, de reclamo, de crítica, seguramente ahí tenemos la respuesta de cómo está nuestro corazón. Pero si nuestro corazón y nuestras palabras son esperanza, son gozo, son alegría, son confianza, es que verdaderamente estamos dejando que su palabra haga eco en nuestro corazón. Y a esto, podría decirlo así, podemos engañar a todo el mundo. Podemos hacernos los buenos delante de los demás. Decía la palabra de Dios hace unos días, el que hace el mal va a creer que con ese mal que hace, alaba a Dios, da gloria a Dios. El problema es cuando nosotros mismos, sabiendo que nuestras acciones, que nuestras palabras están mal, creemos firmemente que lo estamos haciendo bien. Pidamos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu Consolador, que venga a nosotros. Y que venga, y una vez que nos descubra todas esas malas acciones, todas esas malas intenciones, abra nuestro corazón, nos dé un corazón humilde y sencillo para dejar que su palabra actúe en nosotros. Que así sea. Encomendemos, hermanos, a Cristo nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de la familia Rosales García, Mateo Ramírez, de Miguel Ángel Flores Galloso, por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, Samantha Norberto, Demetrio Matei Fernández, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Martín de Roque, Catalina Sierra, Narciso Crisóstomo, Michelle Nazaret Pérez y todos los médicos y enfermeras. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de David Guido Rosas, Angélica María Pérez Padilla, Guadalupe Padilla Muñoz, Jovita Salas, José Dolores Pérez Padilla, Rosa Montes, Manuel Crispín, Atanasio Hernández Morales, en los días de haber fallecido, y por las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios inhabite en nuestro corazón y haga su obra según el Espíritu inspire. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras promesas, nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos pan y vino.
Al conmemorar la muerte dichosa de los justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus mártires, San Cristóbal Magallanes y sus compañeros, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan
ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Pecado
Juntos hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los santos mártires, San Cristóbal Magallanes y compañeros, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida, y ya que vencedores nos lleves a comer en el árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios y María, nuestra Madre, les acompañe y les bendiga. Que tengan todos